Durante mi guardia de madrugada en el hospital, ingresaron 2 pacientes graves. Eso, en teoría, era solo otra noche en urgencias. Sirenas, camillas, sangre, gritos. Pero aquella noche no era otra noche. Aquella noche, los 2 pacientes eran mi marido y su amante embarazada. Trauma doble, accidente de tráfico, llegan en 2 minutos. Gritó el celador desde la puerta, mientras las puertas automáticas se abrían y cerraban una y otra vez, como un corazón descompasado. El monitor de TRI pitaba, las enfermeras corrían a ponerse los guantes, el residente de cirugía se abrochaba la bata sobre el pijama verde. Yo estaba revisando una historia clínica en el ordenador cuando escuché los datos por el altavoz interno. Varón, 38 años, politraumatizado. Mujer, 26, embarazada de aproximadamente 20 semanas, traumatismo abdominal. No debería haberme importado quiénes eran. Para nosotros, todos son varón, mujer, politrauma, gestante inestable. Pero la vida tiene un sentido del humor cruelmente preciso. Las puertas de la sala de reanimación se abrieron de golpe. Vi primero la camilla del hombre, cuello inmovilizado, el rostro lleno de sangre seca, el brazo colgando con un ángulo imposible. Luego vi la mano. Esa mano, con el mismo reloj que yo le había regalado por nuestro 10º aniversario. Sentí un golpe en el pecho. No puede ser. La camilla se acercó lo suficiente y ya no hubo duda. Era él. Era Javier. Doctora Morales. La enfermera Ana me llamó, sin notar cómo se me helaba la cara. Se nos vienen los 2 encima, uno a la reanimación A, la chica a la B, la gestante viene peor. Giré la cabeza y vi a la otra paciente. Pelo largo pegado a la frente por el sudor, labios morados, la bata rasgada dejando al descubierto el abultamiento tenso del vientre. La conocía también. No por su nombre, pero sí por su cara. La había visto en la pantalla del móvil de Javier. La había visto cruzar la calle, riendo, subirse a su coche. La había visto, en una ecografía borrosa, sosteniendo una foto con lágrimas en los ojos. Ahora la veía con un collarín sucio de barro y un hilo de sangre bajando desde la sien hasta la clavícula. Presión 80 diagonal 40 y bajando, gritó el residente. Hay que moverla ya. Di un paso adelante por reflejo. Soy internista, pero en guardia todos nos hacemos cargo de todo. Ana me miró, esperando órdenes. Y entonces, mi mano se cerró alrededor del bolsillo de mi bata. Sentí el borde duro del sobre blanco que llevaba ahí desde las 9 de la noche, como una piedra caliente. Los resultados del ADN. Los había impreso antes de empezar la guardia, en una impresora de administración, lejos de miradas curiosas. No habían pasado ni 4 horas desde que los doblé con cuidado y los guardé, diciéndome que esperaría al fin de semana para decidir qué hacer. Ahora, el universo se había saltado mi calendario. «Doctora, ¿entramos?», insistió Ana, con los ojos muy abiertos. Mi mirada se enfrió. No podía permitirme ser esposa. No en ese momento. Tenía que ser médico. Y, paradójicamente, ser médico significaba apartarme. Yo no puedo atenderlos, dije, la voz increíblemente firme para todo lo que estaba sintiendo. Conflicto de intereses. El residente me miró confundido, pero no discutió. En nuestra profesión, esas palabras pesan. Vale, yo me quedo con el varón, dijo. Que suban a la doctora. Rivas a ver a la gestante. Sentí la mirada de Ana clavarse en mí, buscando explicación. No se la di. Ayúdales con el TRI, añadí, alejándome un paso. Yo coordinaré desde fuera. Mientras las camillas desaparecían tras las cortinas, el sobre en mi bolsillo parecía arder. Probabilidad de paternidad, superior al 99,9%, decía la frase central. Había pasado semanas dudando de mi propia razón, preguntándome si no estaba exagerando, si estaba viendo fantasmas en mensajes, silencios, turnos extras de Javier. Ya no había duda. El bebé que esa mujer llevaba en el vientre era de mi marido. Y ahora, los 3 estaban entre la vida y la muerte en la misma planta donde yo llevaba años salvando desconocidos. Respiré hondo. Control central. Aquí la doctora. Morales, dije por el Valkyrie. Quiero que registren a esos 2 pacientes a nombre de otro médico responsable. Yo estaré como apoyo, pero todo lo legal, a nombre del doctor Muñoz. ¿Algún motivo?
preguntó la supervisora. Miré las cortinas cerradas. Son familia, respondí. La palabra me supo rara en la boca. Familia. Me apoyé un segundo en la pared fría del pasillo. Escuché el pitido acelerado de un monitor, el ruido metálico de una bandeja de instrumentos, un gemido ahogado. El hospital seguía su rutina de caos organizado. Yo, en cambio, acababa de entrar en otra guardia distinta. Una donde la paciente era yo. Y el diagnóstico, brutalmente claro, estaba doblado en mi bolsillo en forma de hoja blanca. Mientras el olor a yodo me envolvía y las sirenas seguían resonando a lo lejos, mi mente, buscando un refugio en medio del caos, viajó inevitablemente a otra noche de hospital, una que había marcado mi vida mucho antes de aquella madrugada. No como médico, sino como esposa. Conocí a Javier en este mismo edificio, 10 años atrás, cuando yo todavía llevaba la bata corta de residente y él venía acompañando a su padre a las consultas de cardiología. Venía con traje barato, corbata torcida y ojos cansados. Es el único hijo que se ocupa de mí, me confesó el padre, entre pruebas. Los otros están muy ocupados con sus vidas. Javier me ofrecía café de la máquina cuando me veía salir del box número 3 con la cara desencajada. Tiene pinta de que ha sido una mañana dura, doctora, decía, con sonrisa ladeada. Llévese, doctora, por favor, contestaba yo. Soy Clara. Y sí, ha sido una mañana de mierda. Hablábamos en pasillos, en salas de espera, en la cafetería minúscula del sótano. Él me contaba lo difícil que era mantener su pequeño despacho de arquitectura, la deuda que había heredado, los años que llevaba saliendo adelante como podía. Yo le hablaba de guardias encadenadas, de profesores duros, de pacientes que se te quedan pegados a la piel. A los pocos meses, ya no nos encontrábamos por casualidad en el hospital. Quedábamos a propósito. La primera vez que lo vi fuera de este edificio fue en una terraza, una tarde de otoño. Llevaba una camisa limpia, sin halos de cansancio en las axilas y un ramo de flores torpemente envuelto. Para la doctora que hace que mi padre crea en la medicina, bromeó. Para el hijo que le trae café a la doctora sin cobrarle intereses, respondí. La risa se convirtió en costumbre, la costumbre en rutina, la rutina en vida. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia pequeña, más por falta de tiempo que de amor. Yo estaba terminando mi especialidad, él empezaba a conseguir clientes más grandes. En los votos, frente al juez, prometimos muchas cosas: apoyo, respeto, paciencia. Yo prometí algo más que nadie escuchó: no abandonar mi vocación. Había luchado demasiado para llegar allí. Javier, al principio, parecía entenderlo. Siempre quise estar con alguien que tuviera pasión por lo que hace, me decía. Me da orgullo decir, mi mujer es médica. El orgullo, sin embargo, fue cambiando de forma con el tiempo. Se volvió exigencia. Se volvió peso. ¿Otra guardia? Preguntaba, frunciendo el ceño. Clara, necesitas pensar en nosotros, no solo en tus pacientes. Es parte del trabajo, respondía. Y tú lo sabías cuando nos casamos. Una cosa es saberlo, otra vivir con ello, disparaba. Las guardias de 24 horas se convirtieron en el punto de fricción constante. Él hablaba de cenas a las que no podía llevarme, de fines de semana que yo pasaba entre monitores, de amigos que preguntaban por la desaparecida. Yo, mientras tanto, guardaba historias en la mente: el niño que sobrevivió a una sepsis, la anciana que murió cogiéndome la mano, el hombre que me agradeció haberle diagnosticado a tiempo. Esa vida tenía un precio. El problema fue descubrir que, para Javier, el precio era demasiado alto. Y que, en su contabilidad, mi ausencia se iba rellenando con algo, con alguien más. Llegué a casa después de una guardia particularmente brutal. Habíamos perdido a una joven madre por una embolia, y el primer indicio del cambio, casi imperceptible, fue que en lugar del habitual «¿Cómo te fue?», me recibió con un recibo de la luz en la mano y un comentario sobre lo caro que estaba todo. Se nos venció el plazo de pago. ¿De nuevo? En su lugar, me recibió con un recibo de la luz en la mano y un reproche en los ojos. Se nos venció el plazo de pago. ¿De nuevo? Era como si mi mundo, reducido a sangre y monitores, chocara contra el suyo, hecho de facturas y apariencias. Yo traía a casa el olor del desinfectante y la muerte,
Él quería que oliera a flores recién cortadas y cenas puntuales. Nuestras conversaciones empezaron a teñirse de un resentimiento que no se atrevía a decir su nombre. «Tu trabajo es tu amante», me espetó una noche, y la frase me quedó grabada a fuego. La ironía, ahora, me parece un puñal. Él, que me acusaba de ser infiel con mi profesión, era quien buscaba calor en otra cama. Yo le daba mis noches a extraños que luchaban por vivir. Él se las daba a una mujer que, supongo, le devolvía la ilusión de una vida menos complicada, menos manchada por la urgencia y la tragedia. Hubo un cumpleaños, el mío, que pasé en el hospital. Él había reservado en un restaurante. Yo cancelé a última hora por un politraumatismo que requería mi atención constante. Cuando llegué a casa, pasadas las 3 de la madrugada, encontré la mesa puesta para 2, la comida fría y una nota. «Espero que tus pacientes valgan más la pena que yo». Aquella nota no era de tristeza, era de rencor. Y ahora, al recordarla, veo el patrón con una claridad dolorosa. Cada noche que yo pasaba salvando una vida, él sentía que le robaban un pedazo de la suya. Y en algún momento, decidió que merecía una compensación. El desgaste fue lento, como la erosión de una piedra por el agua. Dejamos de reírnos de nuestras tonterías. Dejamos de contarnos cómo había ido el día. Nuestra casa se llenó de silencios elocuentes y de miradas que esquivaban el conflicto. Yo me refugiaba en la certeza de mi trabajo, en el feedback inmediato de un diagnóstico acertado o una mano que apretaba la mía en agradecimiento. Él, supongo, empezó a refugiarse en los halagos de alguien que no asociaba su presencia con la ausencia, con la cancelación, con la decepción. Mirando atrás, los signos de alarma estaban ahí, tan claros como los de un electrocardiograma que anuncia un infarto. El perfume nuevo en su chaqueta que no era el mío. Las contraseñas cambiadas en su teléfono. Las reuniones de trabajo que empezaban a alargarse hasta horas intempestivas. Yo, experta en leer los síntomas más ocultos en mis pacientes, me volví deliberadamente ciega para leer los de mi propio matrimonio. Me convencí a mí misma de que estaba exhausta, de que era paranoica, de que el estrés estaba jugando conmigo. Hasta que la evidencia se volvió tan tangible como una ecografía. Hasta que la prueba, fría e incontestable, llegó en forma de papel con un porcentaje, 99,9%. Aquel orgullo que él alguna vez sintió por su mujer médica se había transformado en la justificación perfecta para su traición. Mi dedicación, mi vocación, lo que el primero admiró, se convirtió en el agujero que otra mujer vino a llenar. Y en su contabilidad torcida, mi ausencia no solo se rellenaba con alguien más, sino que se justificaba con ella. Él era la víctima de una esposa siempre ausente, yo, la villana que prefería los jadeos de un desconocido en una camilla a los suspiros de su marido en nuestra cama. Qué ciego y cruel resulta a veces el corazón cuando decide traicionar. Hubo una época en la que pensamos que lo peor que nos podía pasar era no poder tener hijos. Qué ingenua fui. Después de los primeros años de matrimonio, con horarios locos y carreras en crecimiento, decidimos empezar a intentarlo. Esa frase que los ginecólogos escuchan a diario y que, para nosotros, sonaba a salto al vacío. Al principio, todo fue ligero. Si llega, llegó, decíamos. Y si no, ya veremos. Pero los meses pasaron. 1 año. 2. Mis reglas seguían llegando puntuales, crueles, como una bofetada roja en el calendario. Empecé a contar días, a medir temperaturas, a hacer test de ovulación en el baño del hospital. Corría de un box a otro con la cabeza llena de niveles hormonales en lugar de diagnósticos. Era una doble vida, la de la doctora serena que tranquilizaba a sus pacientes y la de la mujer desesperada que revisaba el papel higiénico en busca de un solo signo de esperanza. Llegué a memorizar las fases del ciclo endometrial con la misma precisión con la que diagnosticaba una neumonía. Javier intentaba ser paciente. «No te obsesiones», decía. «Tenemos tiempo». Hasta que, un día, dejó de decir tenemos y empezó a decir tienes. Tienes que relajarte. Tienes que dormir más. Tienes que dejar algunas guardias. Cada sugerencia suya era un clavo más en el ataúd de nuestra complicidad. La intimidad se programaba en el calendario, perdiendo todo su calor, mientras sus besos sabían a resignación y sus abrazos eran jaulas de desilusión. Fuimos a una clínica de fertilidad. Yo me sometí a análisis, ecografías, pruebas.
Me desnudaba ante extraños, permitía que máquinas frías exploraran lo más íntimo de mí, buscando la grieta, la falla que explicara por qué mi cuerpo se negaba a lo que tantas otras mujeres conseguían sin esfuerzo. Recuerdo el gel frío en el vientre, la luz tenue de la sala, el silencio incómodo mientras la ecógrafa movía el transductor. Tus hormonas están bien, el útero está bien, las trompas están permeables, dijo la ginecóloga con una sonrisa profesional. Habría que completar el estudio con un seminograma de tu marido. Recuerdo la cara de Javier en esa consulta. Se rió, incómodo, un sonido seco que no llegó a sus ojos. Ya, eso lo dejamos para otra visita, ¿no? No volvió. Cada vez que mencionaba el tema, cambiaba de asunto. Su agenda de repente se llenaba de reuniones ineludibles cuando tocaba pedir cita para él. Tengo mucho estrés, eso afecta, alegaba, evitando mi mirada. Primero arreglemos otras cosas. Poco a poco, la narrativa se giró. Sutilmente, como un veneno de acción lenta, la culpa fue transfundiéndose completamente a mis venas. Con esas guardias, tu cuerpo no sabe qué es día y qué es noche, me dijo una tarde, después de otro test negativo manchado de una sola línea cruel. Es normal que no funcione. La palabra funcione me dolió más de lo que admití. Sonaba a electrodoméstico estropeado, a máquina ineficiente. Empecé a pensar que quizá era cierto, que mi cuerpo no funcionaba, que había algo roto en mí, algo esencialmente defectuoso que me impedía cumplir con la función más básica y ancestral. Me observaba en el espejo del baño del hospital, con la bata blanca que me daba autoridad sobre la vida y la muerte de otros, y me sentía una fraude. ¿De qué servía salvar vidas si no podía crear una? Y entonces, meses después, cuando ya casi había hecho las paces con la idea de no ser madre, cuando empezaba a mirar otros horizontes y a reconstruir mi autoestima ladrillo a ladrillo, apareció una ecografía ajena sobre mi escritorio. Había llegado con un fajo de documentos que la auxiliar de piso había dejado en mi bandeja por error. Blanca y negra, granulada, con un pequeño ser encogido en el centro, una mancha de futuro en el papel. Pegada por error a un informe que no era de mi paciente. La firma del ginecólogo estaba clara. El nombre de la paciente, también, Paula Fernández. Y entonces, en la esquina inferior derecha, escrito a mano con letra pulcra y segura, casi como una nota privada, una anotación que detuvo el aire en mis pulmones. Padre, Javier Salas. Mi marido. Ese marido que jamás quiso hacerse un seminograma, que esgrimía el estrés como un escudo. Ese marido que insinuaba, palabra a palabra, mirada a mirada, que el problema, la pieza rota, el cuerpo que no funcionaba, era yo. Creí sentir que el suelo se movía. El zumbido constante de la unidad de hospitalización se apagó, reemplazado por un pitido agudo en mis oídos. Todo el dolor de los meses anteriores, la angustia de los tests negativos, la humillación de las pruebas, se condensó en ese instante en un puño de hielo que me golpeó el estómago. No eran suposiciones. No eran paranoias. Era una imagen, un nombre. La prueba tangible de que mientras yo me sometía a exámenes y culpas, él ya estaba construyendo una familia en otro vientre. Con manos que apenas sentía, guardé la hoja en mi carpeta, escondiéndola entre informes de pacientes anónimos. La doblé con cuidado, como si fuera una biopsia de mi matrimonio, el espécimen definitivo que confirmaba el diagnóstico terminal de nuestra relación. Y supe, con una certeza tan fría y absoluta que casi me alivió, que la peor cosa que nos podía pasar no era no poder tener hijos. Era que él pudiera tenerlo con otra. La primera vez que vi a la amante de Javier en persona fue en el mismo hospital, semanas antes de aquella madrugada. Entró por admisión mareada, con náuseas y un leve sangrado. Se apoyaba en la pared, una mano sobre su vientre todavía plano, la otra sujetando un pañuelo de papel contra su boca. La luz fluorescente del pasillo le daba a su piel un tono cetrino, pero incluso así, podía ver la juventud en sus rasgos, la suavidad de una frente sin arrugas de preocupación. Gestación de unas 8 semanas, aproximado, dijo la residente de ginecología, leyéndole la cartilla con esa voz impersonal que todos usamos para proteger el corazón. Vamos a hacerle una ecografía para valorar el sangrado y ver que todo esté bien. Yo estaba de paso, revisando un par de interconsultas, cuando la vi en el pasillo. La reconocí al instante, no por la ecografía, sino por el perfume,
Aquel aroma dulzón a flores blancas y vainilla que había olido en la chaqueta de Javier semanas atrás. El mundo, por un instante, se redujo a ese corredor blanco y a la figura de esa mujer que sostenía en su cuerpo la prueba de mi ruina. No se fijó en mí. Para ella, yo era solo otra bata blanca pasando por allí, un fantasma más en el limbo hospitalario. Su mirada estaba clavada en la puerta de ecografías, ansiosa y asustada a la vez. Me acerqué al mostrador de enfermería, fingiendo revisar la lista de pacientes con una concentración que no sentía. Mis dedos recorrieron los nombres mecanografiados hasta encontrar el suyo, Paula Fernández. Y justo al lado, en el apartado de observaciones, una nota que me dejó sin aliento. Padre refiere antecedentes de hipertensión. Padre. En el formulario, ella había escrito el nombre de Javier sin temblar, con la seguridad de quien tiene un derecho adquirido sobre otro ser humano. Esa palabra, padre, que en mi boca siempre había sabido a espera frustrada, en la suya sonaba a hecho consumado. Me quemaban las ganas de acercarme y decir algo. Cualquier cosa. Desde un ¿cómo está usted?, profesional, hasta un yo soy su esposa lleno de rabia. Podía ver la escena con una claridad aterradora, su cara de pánico, los celadores interviniendo, el escándalo, la humillación pública. Pero no lo hice. No había nada que pudiera decir en aquel pasillo que no destruyera en segundos una vida entera. O dos. O tres. Porque en ese momento, aunque no quisiera admitirlo, nuestras vidas ya estaban irrevocablemente unidas por el hijo que ella llevaba dentro y el hombre que nos había mentido a ambas. En lugar de eso, hice lo que mejor sabía hacer después de años de diagnosticar enfermedades silenciosas: observar, registrar, tomar nota mental. Observé cómo se mordía el labio inferior mientras esperaba, el gesto infantil de ansiedad. Registré la bolsa de deporte que llevaba, no un bolso, como si hubiera salido corriendo de casa, y el detalle de unas zapatillas Converse desgastadas. Tomé nota mental de la hora, las 11 de la mañana. Javier estaba supuestamente en una reunión de comunidad de propietarios. Un dato más para el archivo de sus ficciones. Días después, cuando empecé a ver a Javier más ausente, más pendiente del móvil que vibraba con un código de 2 pitados cortos, más irritable si le preguntaba por su día, supe que el embarazo seguía adelante. La amenaza de aborto había pasado. La semilla de la traición echaba raíces fuertes. Él no lo mencionaba, por supuesto. Pero mis guardias se convertían, sin querer, en un mapa de sus mentiras, un calendario alternativo a nuestro matrimonio. Las llamadas de trabajo que recibía en la cocina, susurradas tras la puerta cerrada, coincidían misteriosamente con las citas ginecológicas de Paula que yo veía en el sistema al revisar historias ajenas. Las noches de proyecto en las que se quedaba hasta tarde en el estudio, justificadas con planos desplegados sobre la mesa, encajaban con los ingresos breves de ella en urgencias por pequeñas amenazas de aborto que yo misma, desde la distancia, a veces coordinaba sin que ella supiera quién estaba del otro lado del teléfono. El hospital, que había sido nuestro punto de encuentro años atrás, el lugar donde el hombre del traje barato me ofrecía café y una sonrisa cansada, se convirtió en el tablero donde se desarrollaba su traición. Cada pasillo, cada sala de espera, cada cafetería, estaba contaminado por la sombra de su doble vida. Yo caminaba por los mismos sitios donde ellos, seguramente, se habrían encontrado, donde él la habría acompañado a alguna revisión, donde le habría susurrado las mismas palabras de aliento que a mí me había dedicado una vez. Y yo, la idiota que se sabía todos los turnos de todo el mundo, que podía recitar de memoria los horarios de los celadores, las enfermeras, los residentes, los especialistas, era la única que no sabía los turnos de su marido fuera de casa. La única que no veía la función completa, solo los fragmentos de una obra que se representaba a sus espaldas. En ese momento, apoyada en el frío mostrador de enfermería, mirando cómo Paula se dejaba guiar hacia la sala de ecografías, no sentí rabia. O tal vez sí, pero era una rabia tan profunda y silenciosa que se confundía con una pena inmensa. Sentí el peso de todos los meses intentándolo, de todas las temperaturas basales tomadas a las 6 de la mañana, de todos los test de ovulación tirados a la basura con un suspiro. Sentí el eco de sus palabras: tienes que relajarte, Clara. Tu cuerpo no funciona bien con este estrés. Y supe, con una certeza que me heló la sangre,
que él había estado cultivando su propio jardín secreto mientras me dejaba a mí secarme en el desierto de nuestras expectativas. Aquella no era solo una mujer. Era el síntoma de una enfermedad que llevaba años carcomiendo los cimientos de todo lo que yo creía que éramos. Cuando tuve en mis manos la ecografía con el nombre de Javier, el mundo se partió en dos, antes y después. El papel frío y satinado pesaba como una losa en mis manos. En la imagen en blanco y negro, ese pequeño ser encogido, ese punto borroso que ya tenía un destino escrito, llevaba la firma de mi marido. Antes de ese momento, existía la duda, la posibilidad de un error, de una coincidencia macabra. Después, solo quedaba la certeza, fría y cortante como el acero de un bisturí. Confrontarlo en caliente habría sido lo más fácil. Podía imaginar la escena con una claridad que me asustaba, llegar a casa, arrojar la ecografía sobre la mesa de la cocina, justo cuando él estuviera bebiendo un vaso de agua, desprevenido. Podía haberle mostrado la ecografía en la cara, exigirle explicaciones, llorar, gritar, romper cosas. El impulso animal de descargar todo el dolor de golpe era un zumbido constante bajo mi piel. Pero lo conozco demasiado bien. Conozco cada uno de sus mecanismos de defensa, cada recoveco de su laberíntica capacidad para el autoengaño y la manipulación. Sé cómo llora. Sé que sus lágrimas son saladas y sinceras en el momento, un torrente de arrepentimiento que lo anega todo hasta que la crisis pasa. Sé cómo promete. Con esa voz queda, lastimera, jurando que todo cambiará, que soy lo único que importa, que fue un error, un desliz, un momento de debilidad. Y, sobre todo, sé cómo gira una discusión hasta hacerte dudar de lo que acabas de ver. Cómo transforma la evidencia en malentendido, la traición en falta de comunicación, su embarazo ajeno en consecuencia de nuestra distancia. No le daría esa oportunidad. No permitiría que mi dolor se convirtiera en otro argumento más en su teatro privado. En lugar de eso, con la ecografía escondida en el fondo de mi bolso, como un cuerpo delito, busqué un rincón silencioso en el hospital, una salita de lactancia que siempre estaba vacía a última hora de la tarde. Respiré el aire quieto y apoyé la frente contra la pared fría. Llamé a alguien a quien no había llamado en años, cuya voz solo escuchaba en las cenas familiares de Navidad, mi primo Diego, abogado de familia. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Diego, soy Clara», dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como si perteneciera a otra persona. «Prima, ¿qué pasa? Suenas rara. Necesito saber qué pasa con un matrimonio cuando hay una infidelidad con embarazo de por medio», le solté, sin adornos, sin preámbulos. Las palabras, duras y legales, resonaron en la habitación estéril. Al otro lado de la línea, hubo un silencio cargado. Luego, un suspiro. «Pasa que se complica todo», respondió, su tono profesional reemplazando de inmediato la sorpresa. «Y pasa que el que demuestra la infidelidad con pruebas tiene ventaja». «¿Qué tienes tú?» «Una ecografía», dije, apretando el teléfono contra mi oído. «Con su nombre como padre. Y la certeza absoluta de que yo no puedo más». Diego fue muy claro, como siempre. Su mente legal ya estaba trazando los pasos sobre un tablero de ajedrez emocional. «Escúchame bien, Clara. Si quieres salir de esto sin que te culpen a ti por dejarlo en su peor momento cuando nazca el niño, necesitas más que una ecografía. Necesitas algo incontestable, algo que un juez no pueda ignorar. Necesitas ADN». La palabra cayó entre nosotros como una sentencia. ADN. Esas 3 letras que en el hospital usábamos para diagnosticar enfermedades raras, para identificar restos, para salvar vidas, ahora serían la llave para liberarme de la mía. Y así, ahí empezó otra guardia, paralela a la del hospital, una guardia sobre mi propia vida. Sin sirenas que alertaran del peligro, sin luces rojas parpadeantes, pero con una taquicardia constante que se había instalado en mi pecho, un recordatorio silencioso de que estaba en estado de shock, de que mi cuerpo luchaba por mantenerse en pie mientras mi mundo se desmoronaba. Cada latido era un eco, mentira, traición, embarazo. Conseguir una muestra de cepillado bucal de Javier fue más fácil de lo que debería haber sido, y la vergüenza de hacerlo aún me quema. Esperé a que se cepillara los dientes una mañana, fingiendo estar arreglándome en el lavabo. Él escupió, enjuagó el cepillo bajo el grifo y, sin pensarlo,
Tiró el bastoncillo usado a la papelera. Ese pequeño trozo de plástico blanco con sus filamentos húmedos se convirtió, de repente, en el objeto más importante del mundo. Mi corazón se aceleró de forma brutal. Esperé a que saliera del baño, y con dedos que apenas sentía, lo rescaté casualmente, lo envolví en un pañuelo de papel limpio y lo guardé en el bolsillo más secreto de mi bolso. Me sentí sucia, como una ladrona, pero también como una detective que sigue el único rastro de verdad en un caso envenenado. El laboratorio con el que trabajamos en el hospital no podía hacerme esa prueba sin levantar sospechas, sin preguntas incómodas, sin miradas de lástima. Pero Diego conocía un laboratorio privado especializado en pruebas de paternidad, discreto y acostumbrado a manejar dramas domésticos entre paredes blancas y protocolos de confidencialidad. Necesitamos también algo de la gestante o del feto, explicó el técnico por teléfono con una voz neutra, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Sangre de ella o una muestra de ADN fetal en sangre materna. Déjame eso a mí, dije, y la frase salió con una determinación que no sabía que tenía. La ironía era un puñal. Yo, médico, ahora usaba la ciencia que me había enseñado a devolver vidas a sus familias para confirmar, con la frialdad de un algoritmo, que el hombre que compartía mi cama había plantado su semilla en otro vientre. Aquella distorsión de mi ética más sagrada me hacía retorcerme por dentro, pero una voz más profunda, la de la mujer que se estaba ahogando, me insistía en que era mi única salida. El destino, o más bien la rutina de sus mentiras, me tendió la mano. En una de sus visitas posteriores al hospital para un control rutinario del embarazo, la amante de Javier, Paula, aceptó hacerse una analítica de control. No la atendí yo, por supuesto. Me aseguré de estar lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente cerca. Me encargué de coordinar, con una frialdad que me asombraba, que un pequeño excedente de esa muestra de sangre, ese tubo de cristal con su vida y la del feto en su interior, fuera desviado, anónimo, hacia el laboratorio privado. No había nombres, solo un código numérico impersonal. En el formulario, solo 2 designaciones clínicas, estériles y devastadoras, varón sospechoso y gestante. El resultado tardó 2 semanas. 14 días que se me hicieron eternos. 14 días de sonreírle a Javier en la cena mientras escuchaba sus excusas sobre el trabajo, sintiendo que yacía junto a un extraño. 14 días de mirar mis manos, las mismas que intubaban, suturaban y salvaban, y preguntarme si, manchadas por esa pesquisa clandestina, seguían siendo dignas de la bata blanca. La noche que recibí los resultados de ADN estaba en casa, sola, después de una guardia triple que había dejado mis párpados pesados y mis huesos convertidos en plomo. El silencio del apartamento era tan profundo que podía oír el zumbido del frigorífico, un sonido que de repente me pareció insoportable. Me senté frente al ordenador en el despacho, esa habitación que compartíamos pero que olía más a mis libros de medicina que a sus planos de arquitectura. La pantalla brillaba en la penumbra, una ventana cegadora a un antes y un después. Abrí el correo electrónico con manos temblorosas, los dedos fríos y torpes, como si ya supieran que estaban a punto de sostener un arma. El análisis de paternidad realizado mediante ADN ha determinado que la probabilidad de que el varón analizado sea el padre biológico del feto en gestación es superior al 99,9%. Las palabras, frías y técnicas, no explotaron. Se instalaron. Ocuparon el espacio de mi mente con la tranquilidad aterradora de una verdad geológica. No había metáforas, ni dudas, ni espacios para interpretaciones. La ciencia es brutalmente directa cuando quiere. No era una sospecha, ni una intuición, ni el dolor paranoico de una esposa abandonada. Era un hecho. Una ley universal, tan incontrovertible como la gravedad. Javier era el padre. El bebé de Paula era suyo. Mi matrimonio era una ficción que solo yo estaba sosteniendo. Imprimí el informe. El ruido de la impresora, ese traqueteo mecánico y ordinario, me pareció obsceno. Lo leí 3 veces. La primera, con los ojos desenfocados, barriendo las palabras como si pudieran decir algo distinto. La segunda, lentamente, saboreando el veneno de cada término clínico. La tercera, ya en silencio, aceptando la sentencia. Luego, lo doblé con cuidado, con la precisión de quien prepara un vendaje para una herida que no deja de sangrar.
Un cuadrado blanco e inocente que contenía la dinamita. Lo guardé en el bolsillo de mi pantalón, donde notaba su peso contra el muslo, un recordatorio constante. Y esperé. Javier llegó tarde esa noche, oliendo a colonia que no reconocí, un aroma amaderado y dulzón que no era el suyo, el que yo le regalaba cada Navidad. El sonido de sus llaves al caer sobre la mesa de la entrada fue un golpe seco que me hizo estremecer. ¿Has cenado?, preguntó, colgando la chaqueta con una naturalidad que me dejó sin aliento. Sí, respondí, desde el umbral de la cocina, con la voz que me salió extrañamente serena. Mis manos se aferraron al marco de la puerta. ¿Y tú? Picoteé algo con los del estudio, mintió, sin pestañear, mientras se servía un vaso de agua. Su espalda estaba hacia mí, ancha y familiar, la espalda que había abrazado tantas noches buscando consuelo. Ahora era la espalda de un hombre que construía su vida en capas de mentira. Lo miré fijamente, sintiendo el papel doblado en mi bolsillo como una brasa. En mi mente, lo veía desplegarse sobre la nevera, pegado con un imán de esos que compramos en nuestros viajes, una prueba irrefutable junto a la lista de la compra. Podía decirle en ese momento, con la misma frialdad con la que leía un informe de radiología, lo sé. Podía sacar el papel y arrojárselo a la cara, ver cómo su máscara de normalidad se resquebrajaba, cómo sus ojos se llenaban de pánico. Podía desatar el infierno allí mismo, en nuestra cocina, con los platos limpios en el escurridor y el eco de sus mentiras aún flotando en el aire. No aún. No por miedo, ni por cobardía, sino porque una parte de mí, la médica que planifica una cirugía compleja, sabía que una revelación así, en caliente, sin una estrategia, era un desangramiento arterial sin tener pinzas a mano. Era lo que él esperaría, un estallido emocional, lágrimas, gritos. Algo que él podría luego etiquetar como histeria y usar para justificarse. Yo no iba a darle ese gusto. Mi dolor no sería su coartada. Esa misma semana, la supervisora del hospital publicó el cuadrante de las próximas guardias en el tablón de anuncios. El murmullo de los compañeros revisando sus turnos era un ruido de fondo hasta que mi nombre, clavado en la lista del sábado noche, me llamó como un faro. Una sonrisa fría, una mueca involuntaria y amarga, se dibujó en mis labios. Lo supe al instante. Era la pieza que encajaba. Javier tenía una cena importante con inversores ese mismo fin de semana. Lo había mencionado varias veces, con una insistencia que ahora resultaba transparente. Es fundamental, Clara. No puedo faltar. E incluso, con una condescendencia que me quemó por dentro, había añadido, además, a ti te vendrá bien distraerte con una guardia. Estás muy tensa últimamente. La ironía me cortó como un bisturí. Él pensaba que yo estaría distante, ocupada, sin molestar. Encerrada en mi mundo de urgencias y pacientes anónimos, mientras él celebraba su paternidad clandestina, brindando por un futuro que me excluía deliberadamente. Él veía mi guardia como una celda para mí, yo empezaba a verla como el campo de batalla perfecto. Yo sabía, en cambio, que la noche nunca es tan negra como cuando la verdad está a punto de explotar. Y la mía, contenida en un sobre blanco y en el calendario de sus engaños, ya tenía fecha y hora. No sería en la intimidad de nuestro hogar, donde las paredes habían absorbido demasiadas mentiras. Sería allí, entre las luces fluorescentes y el olor a antiséptico, en el territorio donde yo era doctor Morales, donde mi criterio era ley y mi sangre fría, una herramienta. Él se creía el arquitecto de su doble vida, trazando planos de escapadas y excusas. Pero no había calculado que la estructura más sólida, su refugio en la infidelidad, estaba a punto de colapsar desde dentro, desde el único lugar donde yo todavía mantenía el control absoluto, la sala de reanimación de mi propia vida. Llegué al hospital esa noche con el informe del ADN doblado en el bolsillo de la bata. Lo había puesto en un sobre blanco, sin remitente, como si fuera otra historia clínica más. Me pesaba más que el fonendoscopio. Cada paso desde el aparcamiento hasta la entrada de urgencias sentía su borde rectangular golpeándome suavemente el muslo, un metrónomo que marcaba el ritmo de una cuenta regresiva personal. «¡Estás rara!», me dijo Ana en el cambio de turno, sus dedos aún manchados con el restregado de alcohol del paciente anterior. «¿Todo bien en casa?». Su mirada era de genuina preocupación,
la de una compañera que había compartido demasiadas madrugadas y cafés fríos como para no notar el temblor bajo la superficie. Todo en su sitio, respondí, con una media sonrisa que sentí tensa y poco convincente. O a punto de recolocarse. La frase sonó a eufemismo, pero era la verdad más pura que había pronunciado en semanas. Cada mueble de mi vida, cada certeza, estaba suspendido en el aire, esperando la señal para caer en una nueva configuración, una en la que quizá yo pudiera respirar sin este peso en el pecho. La guardia empezó con la rutina reconfortante del caos medido, una crisis asmática que respondió al Ventolin, un anciano con fiebre a quien logramos bajar la temperatura con paños fríos, un borracho persistente que, después de intentar dormir en el pasillo, fue persuadido para aceptar una camilla. Eran problemas con soluciones. Diagnósticos con tratamientos. Cosas que yo entendía. A medianoche, bajamos a urgencias a tomar café. La máquina escupió un líquido negro y espeso que olía a quemado. El hospital se parecía a un animal que respira hondo en la oscuridad, luces tenues, monitores parpadeantes como pupilas inquietas, pasos suaves de enfermeras que conocían cada grieta del suelo. En ese silencio relativo, el sobre en mi bolsillo parecía latir. Lo tocé con los dedos, a través de la tela. Probabilidad de paternidad, superior al 99,9%. No eran solo palabras, era la llave que abriría una puerta que, una vez cruzada, no permitiría regresar. A la 1:15, el silencio se quebró. Sonó el teléfono interno de reanimación, un timbre estridente que siempre aceleraba el pulso. Ana lo cogió, y su cara, iluminada por la pantalla de un monitor cercano, cambió. La ligereza de la charla del café se esfumó, reemplazada por la máscara de alerta máxima. Accidente de tráfico múltiple, vienen para acá, anunció, colgando el teléfono con un movimiento brusco. Una pareja, coche contra guardarraíl. Ella embarazada. Sentí como se me helaban las manos, una frialdad súbita que subió por mis brazos hasta asentarse en el centro del pecho. No sabía aún qué serían ellos. La lógica me decía que las probabilidades eran bajas. Pero algo más profundo, una intuición visceral que había aprendido a escuchar en años de medicina, se apretó en mi estómago como un nudo. El mundo se ralentizó. El sonido se amortiguó. Solo el golpe de mi corazón contra él sobreparecía real. A la 1:26, el estruendo de las sirenas se coló desde la rampa de ambulancias, acercándose hasta volverse ensordecedor. Las puertas automáticas se abrieron de par en par, tragándose la noche. 2 ambulancias llegaron casi a la vez, sus luces rojas barriendo las paredes blancas como manchas de sangre. A la 1:28, mi mirada, entrenada para buscar detalles en el caos, se fijó en una mano que colgaba inerte de una camilla. La manga de la chaqueta estaba rasgada, y entre la tela y la sangre seca, vi el destello de un reloj de acero. No cualquier reloj. Era el mismo que yo le había elegido con tanto cuidado, cuyo segundero había contado los segundos de nuestra vida junta. Vi el rostro de Javier, pálido y magullado, la boca entreabierta bajo la mascarilla de oxígeno. El mundo perdió todo el aire. A la 1:29, mi cabeza giró hacia la segunda camilla, impulsada por una fuerza macabra. Y allí estaba ella. Pelo largo pegado a la frente por el sudor y el miedo, los ojos cerrados, pero la reconocí al instante. La había visto reír en una foto en el móvil de Javier. La había visto cruzar la calle con una seguridad que me había dolido. Ahora la veía vulnerable, frágil, con el abultamiento de su vientre formando una silueta bajo la sábana de lino. La amante. Paula. La portadora de la prueba viviente que yo llevaba doblada en el bolsillo. A la 1:30, mi vida entera estaba dividida en 2 boxes de reanimación. A la izquierda, el hombre al que había amado, con quien había construido una década de sueños y decepciones. A la derecha, la mujer que llevaba en su vientre al hijo que él nunca quiso tener conmigo. Y yo, en el medio, con un fonendoscopio colgando del cuello y un nudo de rabia y dolor atenazándome la garganta. Y a la 1:31, instintivamente, mi mano se cerró en torno al sobre del ADN en mi bolsillo. No como una amenaza hacia ellos, que luchaban entre la vida y la muerte, sino como un recordatorio para mí. Un ancla en el huracán de emociones que quería arrastrarme. No estaba loca. No estaba exagerando. No estaba viendo cosas donde no las hay,
como Javier había insinuado tantas veces con esa condescendencia que me hacía dudar de mi propia cordura. La prueba estaba allí, escrita en tinta negra y confirmada con la sangre ajena que manchaba el suelo de la sala. Era real. Todo era espantosamente real. Los equipos se movían con la sincronización de un ballet bélico. Voces superpuestas dictando signos vitales, peticiones de analíticas, órdenes urgentes. Ana me miró, esperando que me uniera a la danza. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Yo era la arquitecta de mi propia batalla, sí, pero al verlos allí, rotos, el sabor de la venganza que había anticipado se tornó ceniza en mi boca. La verdad ya no era un arma que blandir, sino una carga que sostener. Miré el sobre blanco, ahora caliente por el contacto con mi mano. Solo faltaba decidir qué iba a hacer con ella cuando amaneciera. Si la usaría para rematarlo, para exponerlo ante su familia y el mundo, o si encontraría una manera de sobrevivir a aquella noche sin convertirme en la villana de una tragedia que yo no había escrito. La noche, negra y profunda, se extendía ante mí, y su oscuridad ya no parecía un aliado, sino un juez. Desde la ventana del control, veía el ir y venir frenético. En el box A, el monitor de Javier pitaba con ritmo irregular. En el B, los obstetras luchaban contra el reloj, sus voces un murmullo urgente tras la cortina azul. Feto con latido, pero muy inestable, informó la doctora. Rivas al salir un momento, ajustándose los guantes. Hay líquido libre en abdomen. Sangra. Las palabras, técnicas y frías, no podían ocultar la gravedad. Líquido libre significaba hemorragia interna. Sangra era una batalla perdida gota a gota. Yo apretaba los puños en los bolsillos de mi bata, sintiendo la tela áspera contra mis nudillos. No entré en ninguno de los dos boxes. No podía. Mi cuerpo, entrenado para años de emergencias, se negaba a obedecer. Mis pies estaban anclados al suelo de linóleo, como si mis zapatos quirúrgicos hubieran echado raíces en ese punto exacto desde donde podía observar el naufragio de mi vida sin tener que tocar los restos. El código deontológico dice que no debes ser médico de tu familia directa. Lo aprendí en la facultad, una norma clara, de sentido común. Pero la vida añadió una cláusula no escrita, una postdata cruel. No debes ser médico de tu marido infiel y de su amante embarazada al mismo tiempo. No existe protocolo para eso. No hay un algoritmo que te guíe cuando el politraumatizado es la persona que compartió tu cama y la gestante inestable lleva en su vientre la prueba viviente de tu fracaso. El doctor Muñoz salió un momento del box de Javier, con la frente sudada y una mancha de sangre en la manga de la bata. Sus ojos, cansados, me encontraron de inmediato. Fractura de fémur abierta, posible hemorragia interna, traumatismo torácico, resumió, con el aliento entrecortado. La tensión se nos cae. Vamos a subirlo a quirófano ya. ¿Puedes firmar aquí el consentimiento, como familiar? El papel tembló un instante frente a mí, una hoja blanca e inocente que pesaba como losa. Mi cerebro médico y mi cerebro herido chocaron de frente en un cruce sin señales. El médico sabía que cada segundo contaba, que la firma era una formalidad vital. El corazón herido gritaba que ese hombre, ese cuerpo destrozado en la camilla, había fracturado nuestro matrimonio mucho antes de que el fémur se le astillara contra el volante. Autorizo al equipo médico a realizar las intervenciones necesarias para preservar la vida del paciente. Javier, el hombre que me mentía con una sonrisa cansada, que me culpaba por no poder tener hijos mientras sembraba su semilla en otro vientre, que viajaba en coche con su amante embarazada mientras yo hacía guardias para pagar nuestra hipoteca, seguía siendo un paciente. Un ser humano cuyo latido irregular sonaba a través de los altavoces de la sala. Seguía siendo, por mucho que me doliera admitirlo, alguien a quien yo no iba a condenar por omisión. Mi venganza no sería su muerte. No podría vivir con ese peso, ni siquiera con el suyo sobre mi conciencia. Cogí el bolígrafo que me ofrecía Muñoz. La carcasa de plástico estaba tibia, manchada de los nervios de otras manos. Firmé. Doctora. Clara Morales, esposa. La tinta azul se secó instantáneamente sobre la línea punteada, sellando no solo su ingreso en quirófano, sino también mi último acto oficial como su mujer. La palabra esposa me quemó la yema de los dedos. Mientras tanto, en el box B, la amante gemía entre dientes. Un sonido débil, animal, que se colaba por la rendija de la cortina.
No la cedes demasiado, ordenó la obstetra con voz tensa. Necesito que reaccione, que coopere. Si no paramos este sangrado, perdemos a los dos. Escuché ese dos como una aguja en el tímpano. No eran dos pacientes anónimos. Eran madre y bebé. Amante e hijo de Javier. Y yo, en el medio, con un fonendoscopio colgando del cuello y un vacío helado expandiéndose en mi pecho al comprender la ecuación perfecta y letal que tenía enfrente a mí. Ella, la sustituta. El bebé, el heredero que mi cuerpo no había podido darle. Ana se acercó a mí, su hombro rozando el mío en un gesto de solidaridad silenciosa. Si quieres irte un rato, lo entenderé, susurró, su voz un manto de comprensión en medio del caos. No, respondí, la palabra saliéndome seca y firme. Mi turno sigue. Y siguió. La vida, o lo que quedaba de ella, no se detenía. Entre informes de otros pacientes cuyas tragedias parecían menores, analíticas de desconocidos que no llevaban mi pasado en sus venas, y otras urgencias que reclamaban atención. Porque el hospital nunca se detiene para que una sola vida se rompa. El organismo colectivo sigue su ritmo, indiferente al colapso de una sola célula. Yo era esa célula, maligna o no, aún no lo sabía, pero el cuerpo del hospital seguía funcionando, y a mí me correspondía seguir siendo una parte de él. Las horas se arrastraron, pesadas como plomo. A las 3:30, Javier estaba en quirófano. Me imaginé sus huesos siendo reparados por manos expertas, su hemorragia interna siendo sellada. La imagen me producía una extraña pena, la misma que sentiría por cualquier desconocido. A las 4:15, la amante también cruzó las puertas dobles del quirófano. Ella con una laparotomía de urgencia para intentar salvar al bebé, él, con una cirugía para sellar la herida que casi se lo llevaba. 2 vías paralelas hacia la supervivencia, 2 mesas de operaciones para 2 personas unidas por un secreto que yo llevaba doblado en el bolsillo. A las 6, cuando el cielo comenzaba a clarear detrás de las ventanas blindadas, yo seguía despierta. Un café frío y amargo reposaba en mi mano, un sucedáneo de la energía que ya no sentía. El pasillo olía a cloro y a amanecer, una mezcla de desinfección y espera. El sobre del ADN seguía intacto en mi bolsillo, su esquina ligeramente doblada por el peso de mi cuerpo contra la pared. Ya no era un arma. Era una reliquia, la prueba de una batalla que había terminado antes de que yo disparara un solo tiro. La noche había juzgado, y su veredicto no estaba en la tinta del informe, sino en el silencio que llenaba el pasillo vacío. El diagnóstico final no era la infidelidad, sino la resiliencia. Y yo, contra todo pronóstico, seguía respirando. A las 7 de la mañana, el hospital cambió de piel. La guardia de noche se mezcló con el turno de día, como 2 mareas encontrándose en la misma orilla. La fatiga pegajosa de quienes habíamos lidiado con la oscuridad se topó con la energía fresca, casi impertinente, de quienes llegaban descansados. Llegaron los adjuntos de despacho, con sus zapatos relucientes y sus batas planchadas, los jefes con sus tazas de café de diseño, los estudiantes con sus batas demasiado blancas, sus miradas ansiosas y sus cuadernos nuevos. El olor a desinfectante de primera hora se mezcló con el residual a sudor y adrenalina de la noche. En la entrega de turno, mi voz sonó plana, metálica, como si saliera de un sintetizador. Pronuncié las palabras con la distancia que exige un caso cualquiera. Varón politraumatizado, estable tras cirugía. Gestante de 20 semanas, bebé con pronóstico reservado, la madre en UCI. Cada sílaba era una losa que colocaba sobre el pozo de mis emociones. No mencioné que el varón era mi marido, el hombre que había compartido mi cama y mis sueños durante una década. No mencioné que la gestante era su amante, la sombra que se había cernido sobre mi matrimonio. No mencioné que el bebé que luchaba por sobrevivir en un útero traumatizado tenía un padre que había conducido demasiado rápido, con alcohol en sangre, en una carretera secundaria después de una cena de trabajo que era otra mentira en una larga cadena. Para ellos, para el protocolo, eran 2 identificadores clínicos. Para mí, eran los protagonistas de la tragedia que había destrozado mi vida. El jefe de servicio me llamó a su despacho a media mañana. La luz del día entraba a raudales por la ventana, iluminando cruelmente las ojeras que seguramente tenía marcadas a fuego. Él estaba detrás de su escritorio, con las manos juntas sobre un expediente. «Me han dicho quiénes son», dijo, sin rodeos,
su mirada franca y cargada de una pena profesional. No los he atendido personalmente, respondí, manteniendo la voz en ese tono neutro que tanto me había costado sostener. He cumplido el protocolo. Lo sé. Y has hecho bien. Se apoyó en el escritorio, acortando la distancia entre nosotros. Su expresión era serena, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Clara, más allá de lo profesional, esto es mucho para cualquiera. ¿Quieres que te releve de los próximos turnos? Puedo reorganizar el cuadrante. La oferta era un salvavidas, un gesto de humanidad en medio del naufragio. Pero yo no quería salvarme ahogando mi mente en el silencio de una casa vacía. No, contesté, más rápido de lo que pensaba. Necesito trabajar. Asintió lentamente, comprendiendo. El trabajo era lo único que seguía reglas comprensibles. La taquicardia se trata con beta-bloqueantes, la hemorragia con compresión y cirugía. No había protocolo para el dolor de encontrar a tu marido y a su amante embarazada en la misma sala de reanimación, pero al menos entre estas 4 paredes, yo sabía que se esperaba de mí. Cuando terminé la guardia y me encerré en el vestuario, el silencio fue abrupto. Me quité la bata, esa segunda piel que había sido mi escudo durante horas, y la colgué con movimientos automáticos. El sobre del ADN seguía en el bolsillo, una presencia familiar y ominosa. Lo saqué, lo miré un segundo. La esquina estaba ligeramente doblada, el blanco del papel ya no era tan brillante. Contenía la verdad, sí, pero ahora esa verdad me parecía más pequeña, más mundana, como si la noche le hubiera robado su poder explosivo. Lo pasé de la bata al bolso. Ni se me ocurrió dejarlo en una taquilla. No era un secreto que pudiera abandonar entre 4 paredes metálicas. Era una parte de mí ahora, una cicatriz que tenía que llevar a cuestas. A la salida del hospital, el sol de la mañana me cegó, un impacto cálido y violento después de la luz fría de los fluorescentes. Me quedé parada en la puerta, desorientada, como un animalillo nocturno sorprendido por el día. Los coches pasaban, la gente caminaba con prisa hacia sus trabajos, la vida seguía su curso con una normalidad que me resultaba obscena. Ir a casa, la idea de enfrentarme a las paredes vacías, al fantasma de Javier en cada rincón, me producía una angustia física. ¿Quedarme? No tenía sentido. ¿Huir? No sabía hacia dónde. Fue entonces cuando la vi. La madre de Javier, sentada en la sala de espera de UCI, con la espalda rígida y la cara desencajada, envejecida 1 década en una sola noche. Al verme, se levantó de un salto, como si yo fuera la dueña de todas las respuestas. «Clara», su voz era un hilo quebrado. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó, agarrándome del brazo con una fuerza que me sorprendió. «Dijeron que casi se muere. ¿Qué ha pasado?». La miré a los ojos. Durante años, esa mujer había sido la voz cantante de mis deficiencias como esposa. Me había criticado por trabajar demasiado, por no darle nietos, por no saber cuidar a su hijo como él merecía. Sus comentarios habían calado hondo, alimentando mis propias dudas. Ahora, sus ojos estaban llenos de un miedo nuevo, un miedo primitivo que borraba cualquier reproche anterior. Respiré hondo, sintiendo el aire limpio y frío de la mañana en mis pulmones. «Está vivo», dije, eligiendo las palabras con la precisión de un cirujano. «Estable. Eso, de momento, es todo lo que importa». Ella miró hacia la puerta blindada de la UCI, como si pudiera atravesarla con la fuerza de su angustia. «¿Y la muchacha?», murmuró, su voz bajando aún más. «Dicen que hay una chica embarazada, que venía con él». «¿Qué era?». No pudo terminar la frase. El eufemismo se le atragantó, incapaz de dar forma a la palabra amante. En ese momento, algo se tensó dentro de mí. La viñeta era perfecta, la suegra que siempre me había juzgado, ahora enfrentándose a la versión cruda y sangrante de su hijo perfecto. Saqué el sobre del bolso. Lo sostuve un segundo entre nosotras, un rectángulo de papel blanco que pesaba más que cualquier instrumento quirúrgico. Podía abrirlo delante de ella, desplegar el informe y señalar con el dedo la frase condenatoria: probabilidad de paternidad, superior al 99,9%. Podía enseñarle, en blanco y negro, quien llevaba años equivocándose sobre quién era su hijo realmente. Podía devolverle, con intereses, todo el dolor que sus palabras me habían causado. La tentación fue un relámpago, caliente y breve. Pero al mirarla,
Vi solo a una madre asustada, tan víctima de las mentiras de Javier como yo, aunque de una manera diferente. No lo hice. Todavía no. El informe no era un arma para descargar mi ira, era un hecho, y los hechos merecían un contexto, no un ajuste de cuentas visceral. Hablemos cuando él salga de UCI, dije, metiendo de nuevo el sobre en el bolso con un movimiento firme. Hablemos todos. No esperé su respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás el hospital, la sala de espera, la mujer angustiada. Cada paso que me alejaba del edificio era un esfuerzo consciente. El sol seguía brillando, pero yo ya no lo sentía cegador. Lo sentía lejano, como una lámpara encendida en otra habitación. Me subí al coche, apoyé la frente en el volante frío y cerré los ojos. La guardia en el hospital había terminado, sus formas se habían diluido con el cambio de turno. Pero otra guardia, más larga y más personal, acababa de comenzar. La sensación era clara, tan tangible como el peso del sobre en mi bolso. Aquella noche no había terminado, solo había cambiado de escenario. Y yo, Clara Morales, tenía que encontrar la fuerza para ser mi propia médica de guardia. Los días siguientes tejieron una coreografía complicada entre lo profesional y lo personal. Javier permaneció en la UCI 3 días. Paula, a la que supe llamarse así oficialmente, estuvo 2. Sus camas, separadas por pasillos, eran el mapa físico de la doble vida que él había construido. El bebé decidió quedarse. Contra todo pronóstico, contra la hemorragia, contra el trauma y la indiferencia del destino. Es un pequeño milagro, dijo la obstetra al salir del quirófano, quitándose la mascarilla con un gesto de fatiga extrema. Pero deberá estar muy controlado el resto del embarazo. Cada semana será una batalla ganada. Nadie más en ese corrillo de batas blancas sabía que ese milagro era hijo del hombre que yacía en la habitación 304 con la pierna enyesada y un vendaje torácico cruzándole el pecho como un recordatorio de su propia fragilidad. Yo era la única portadora de esa verdad completa, y pesaba como plomo en la sangre. El informe del accidente reveló datos que no me sorprendieron, solo confirmaron la arquitectura de la mentira que ya conocía: exceso de velocidad en una curva cerrada. Alcohol en sangre, justo por encima del límite permitido. Mensajes en el móvil de él a ella, recuperados por la policía, diciendo: voy volando, baja ya. No soporto otra noche de guardia suya. Ese suya era yo. La esposa. La que estaba trabajando. La familia de Javier intentó controlar la narrativa, tejiendo una versión más amable con hilos de autoengaño. Ha sido un susto, un error de un hombre trabajador y estresado, decía su tío en la sala de espera, como si al repetirlo pudiera hacerlo verdad. No sabemos quién es esa chica. Seguro que lo estaba manipulando, aprovechándose de un momento de debilidad, insistía su madre, aferrándose al mito del hijo vulnerable, incapaz de una decisión consciente que pudiera herir a alguien. Yo ya no necesitaba discutir. Ya no gastaba energía en corregir su relato. Tenía demasiadas pruebas apiladas en mi mente, y la más contundente, la que callaba todas sus excusas, estaba doblada en mi bolso. Una tarde, cuando el turno de visitas permitió el acceso, entré en la UCI como familiar, no como médica. El olor a antiséptico y a humedad corporal era más denso allí dentro. Javier estaba despierto, con la mirada perdida en las grietas del techo falso, como si buscara respuestas escritas en el yeso. Cuando me vio reflejada en el cristal de la ventana, intentó incorporarse, pero el dolor, agudo y punzante, lo detuvo, arrancándole un jadeo seco. Susurró, su voz ronca por los tubos que le habían rasgado la garganta. Menos mal que estás aquí. Me acerqué hasta la barandilla metálica de la cama. No extendí la mano para tocar su brazo vendado. No había consuelo en mi contacto, solo la fría geometría del espacio entre nosotros. Estoy aquí como familiar, no como médico, aclaré, marcando el territorio desde el primer segundo. Tus médicos son muy buenos. Muñoz sabe lo que hace. Sus ojos, vidriosos por los sedantes y la fiebre, se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. No me recuerdes lo que ha pasado, suplicó, desviando la mirada. Apenas lo entiendo. Todo es un borrón. Saqué el sobre del bolso, el de la esquina ya gastada por mis dedos. Lo puse, cerrado e inexpresivo, sobre la mesa auxiliar de formica, justo frente a él, al lado del vaso de agua con pajita.
Yo sí lo entiendo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente serena, como la calma que precede a un diagnóstico irreversible. Y creo que ha llegado la hora de que tú también lo entiendas. Miró el sobre como si fuera un animal peligroso, un escorpión a punto de alzar la cola. El miedo le nubló la pupila. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su tono delataba que ya lo sabía. La confirmación de algo que ya sabes, aunque no quieras decirlo, respondí, sin apartar la vista de su rostro demacrado. El ADN no miente, Javier. No como nosotros. Tragó saliva con dificultad, el sonido áspero en la habitación silenciosa. Clara, empezó, buscando en su repertorio de excusas y medias verdades. Primero lee, insistí, manteniendo la voz firme pero sin la dureza inicial. Después hablamos. Con manos torpes, vendadas y temblorosas, obedeció. Abrió el sobre con la lentitud de un condenado, desplegó el papel y empezó a leer. Observé cada microgesto en su rostro, el fruncimiento de ceño inicial, el parpadeo rápido, la ligera palidez que se extendió bajo los moretones. Y luego, el momento exacto, inconfundible, en que la palabra 99,9% le atravesó la fachada de hombre equivocado y llegó al núcleo de su culpa. Su barbilla tembló, y por un instante, fue el niño asustado que conocí años atrás, no el hombre que me había traicionado. No fue, intentó balbucear, negando con la cabeza, buscando una rendija por donde escapar. No fue así como, no lo planeé, como tú quieras contarlo, lo interrumpí, cortante. Como un accidente, un desliz, un momento de locura. Da igual. Ahí está. Es un hecho. Y los hechos, en medicina y en la vida, son lo único que no admite interpretación. El monitor a su lado empezó a marcar un ritmo más rápido, un pitido agudo que delataba la taquicardia inducida por el pánico. Ana, que estaba de guardia ese día y vigilaba desde la estación de enfermería, se acercó con premura, su mirada yendo de la pantalla a mi rostro impasible. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con una preocupación profesional que agradecí. Todo va a estar en su sitio pronto, respondí, sin apartar la vista de Javier, manteniendo el contacto visual como un desafío. No te preocupes, Ana. Solo estamos aclarando algunos detalles familiares. Ella asintió, comprensiva, y se retiró con discreción, dejándonos otra vez solos en nuestra burbuja de verdad incómoda. Lo miré una última vez, tomando una foto mental de aquel instante, del hombre desarmado frente a la evidencia. Cuando salgas de aquí, cuando estés estable, hablaremos con abogados, dije, enunciando cada palabra con claridad quirúrgica. Y con tu madre, y con quien haga falta. Pero quiero que quede claro, ahora mismo, que no estás vivo por tu amante, ni por tu familia. Estás vivo porque un equipo entero de personas a las que nunca has visto hizo su trabajo a la perfección, y porque yo, tu esposa, firmé un papel para que te operaran cuando tu cuerpo se desangraba. Apreté el bolso contra mi costado, sintiendo el contorno de mis llaves, mi cartera, mi vida independiente reclamando su espacio. Tú, en cambio, estuviste dispuesto a dejarme tirada, a mentirme, a culparme de nuestra infertilidad, mucho antes de estrellar el coche. Y eso, concluí, girándome para marcharme, no lo arregla ninguna cirugía, por muy milagrosa que sea. Al salir de la UCI, el pasillo me pareció más ancho, el aire menos pesado. No era un alivio lo que sentía, sino la quietud severa que sigue a una decisión tomada. La coreografía continuaría, pero yo ya no bailaba al ritmo de su música. La noticia del embarazo de Paula y la paternidad de Javier no tardó en salir a la superficie de forma inevitable. No porque yo la gritara, sino porque la realidad, cuando se reprime demasiado, encuentra su propia vía de escape. Una enfermera inocente comentó en voz alta, en la cafetería, que la chica del accidente preguntaba por Javi todo el tiempo. Un celador unió piezas. La madre de Javier escuchó un apellido en admisión que no reconocía, ligado al de su hijo. Las familias no están preparadas para encontrarse de golpe con la versión completa de sus seres queridos. La de Javier no fue la excepción. Organizamos una reunión en el despacho de Diego, mi primo. Estábamos, Javier, todavía cojeando, su madre, Joy, sorprendentemente, Paula, con un vestido amplio que ya no podía ocultar la curva de su vientre. Sus ojos no buscaban pelea.
Buscaban claridad. Diego abrió la carpeta con una profesionalidad que me tranquilizaba. Tenemos varias cuestiones que tratar, empezó. Matrimonio, paternidad, responsabilidades económicas, custodia futura. La madre de Javier lo miró, ofendida. Mi hijo casi se muere y ustedes ya están repartiendo sus cosas. Su hijo casi mata a 2 personas, respondió Diego, sin subir la voz. Y el niño que viene en camino no pidió nacer en esta situación. Javier apretaba los puños. No hagas de esto un circo. Clara, me dijo. Podemos resolverlo entre nosotros. Intenté resolver cosas entre nosotros durante años, contesté. Pero prefieres los problemas a puerta cerrada. Hoy, todo está abierto. Saqué una copia del informe del ADN y la puse junto a la ecografía donde se leía padre, Javier Salas. Esto, para empezar, ya no es un rumor, dije. Paula bajó la mirada. No la odiaba. Era, en parte, víctima del mismo hombre al que yo había idealizado. Yo no sabía que estabais tan mal, dijo ella, en voz baja. No lo sabíamos ni nosotros, respondí. Hasta que tú apareciste como síntoma. La discusión fue larga, fea por momentos, triste por otros. La madre de Javier intentó una y otra vez desviar la culpa, insinuando que mi dedicación al trabajo había empujado a su hijo a buscar consuelo en otra parte. Diego, con meticulosidad profesional, presentó la evidencia incontestable, facturas, transferencias, el informe policial. Cada documento era un ladrillo más en el muro de la verdad que Javier había intentado evitar. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades, dijo Diego, colocando otro documento frente a Javier. Esto es el acuerdo de pensión alimenticia provisional. La ley es muy clara con los hijos, nacidos o por nacer. Javier miró el papel como si estuviera escrito en una lengua alienígena. Su madre soltó un sollozo ahogado. Esto es una cacería, murmuró, dirigiendo su mirada acusadora hacia mí. Siempre supiste que no era lo suficientemente buena para él. Se equivoca, señora, respondí, sintiendo una calma glacial. Él no fue lo suficientemente bueno para mí. Paula, que había permanecido en un silencio casi absoluto, alzó la vista. Sus manos acariciaban inconscientemente la curva de su vientre. Yo solo quiero que mi hijo tenga un padre, susurró. Y que ese padre esté presente, de verdad. Eso es lo único que importa ahora, asentí, y mi voz sonó más amable de lo que habría esperado. En ese instante, no éramos la esposa y la amante, éramos 2 mujeres limpiando los escombros de un mismo desastre. Al final, Javier tuvo que aceptar algo que le dolió más que las cirugías, firmar el acuerdo de divorcio asumiendo la infidelidad, aceptar el régimen económico que Diego había diseñado y comprometerse por escrito a responder como padre del niño que venía. Su firma, al final de cada página, era temblorosa, la de un hombre que veía desmoronarse el castillo de naipes de su vida en tiempo real. Su madre lloraba, diciendo que yo estaba destrozando a la familia. Diego la corrigió con paciencia. La familia se empezó a romper cuando su hijo decidió tener otra fuera de casa. Lo que hace Clara hoy no es destruir, es poner orden en lo que otros desordenaron. Yo me limité a escuchar, con la mano cerrada sobre el bolígrafo. Observé las caras, los gestos, las microexpresiones de dolor y rabia. Ya no sentía el fuego de la traición, sino el frío peso de la evidencia. Cuando llegó mi turno de firmar, lo hice sin temblar. La pluma deslizó sobre el papel con una fluidez liberadora. Clara Morales, escribí. Las 2 palabras resonaron en el silencio de la habitación. No eran solo mi nombre. Eran una declaración de propiedad sobre mi propia vida. Ya no era la mujer de Javier. Era otra vez solo yo. Al salir del despacho, el aire del pasillo me pareció más ligero. Paula se quedó un momento atrás, hablando en voz baja con Diego. Javier y su madre se marcharon por el otro extremo, cabizbajos, arrastrando el peso de su nueva realidad. Me detuve junto a la ventana del rellano, viendo cómo la ciudad seguía su ritmo imperturbable. Los coches subían y bajaban por la avenida, la gente entraba y salía de los comercios. La vida, con su obstinada indiferencia, continuaba. Diego se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Estoy, respondí, y era verdad. Estoy bien. No era una felicidad eufórica,
sino una tranquilidad profunda, la que se siente cuando una hemorragia interna finalmente se controla. El dolor no había desaparecido, pero ya no me desangraba. El informe de ADN, aquel papel que semanas antes sentía que me quemaba el bolsillo, ahora era solo un documento más en una carpeta de abogado. Su poder para herirme se había esfumado. Lo que quedaba, en su lugar, era la certeza de que había enfrentado la tormenta y, contra todo pronóstico, había logrado mantener el timón firme. La doctora que había en mí había diagnosticado el cáncer de su matrimonio, por fin, había aceptado que la única cura posible era la extirpación. El hospital inevitablemente absorbió la historia. No con titulares, sino con susurros y miradas que aprendí a eludir. Algunos compañeros me miraban con pena, otros, con un respeto nuevo, casi táctil, reservado para quienes han caminado sobre brasas sin salir corriendo. ¿Te enteraste de lo de la doctora Morales? Susurraban detrás de las cortinas, junto a la máquina de café. Su marido y la amante, los del accidente. Algunos compañeros me miraban con pena, con esa compasión húmeda que se pega a la piel. Evitaban encontrarse conmigo en el pasillo o bajaban la vista cuando yo pasaba, como si mi dolor fuera un sol del que hubiera que protegerse. Otros, en cambio, me observaban con un respeto nuevo, casi táctil. Era la mirada que se reserva para quienes han caminado sobre brasas y no han salido corriendo. La supervisora me llamó a su oficina una tarde tranquila. Sobre su escritorio, entre formularios y horarios, había un tazón con galletas que nadie tocaba. «Clara», comenzó, jugueteando con un bolígrafo. «He pensado, podríamos cambiarte a otro servicio por un tiempo. Cardiología, quizás, para que no estés todo el día rodeada de recuerdos». La oferta era un puente de oro hacia la huida, una ruta de escape pavimentada con buenas intenciones. Pero yo ya había aprendido que cambiar de escenario no borra la función. «No», dije, y la palabra sonó clara y redonda en la pequeña habitación. «No aceptaré. Ese hospital era mío antes que de Javier o de Paula. Esos pasillos guardaban el eco de mis pisadas de residente, temblorosas y llenas de dudas. Las paredes habían absorbido mis lágrimas de frustración después de perder a mi primer paciente. En ese mismo vestuario, me había quitado la bata manchada de la vida y la muerte de otros incontables veces. Yo había sudado, llorado y reído en ese laberinto de cemento y luces fluorescentes mucho antes de que ellos lo cruzaran en camilla. No iba a ceder mi territorio. No iba a permitir que su historia contaminara el mío. Lo que sí cambió, de un modo casi sísmico, fue mi manera de poner límites. De repente, las cosas que antes tragaba con un suspiro y un «es lo que hay» se volvieron insoportables, como un cuerpo extraño que por fin decide expulsarse. Cuando el jefe de residentes me asignó una guardia doble sin consultar, argumentando que era la más fuerte del equipo, no asentí con la cabeza mientras revisaba mi móvil. Lo miré directamente a los ojos. «No», dije. «No lo haré». Su sorpresa fue casi cómica. No estaba acostumbrado a que le contradijeran, menos aún de esa forma tan serena. «Pero Clara, es que…» «No», repetí, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Tengo una vida fuera de aquí que también merece mi atención. Asigne a otra persona». Los comentarios machistas disfrazados de broma, esos que siempre flotaban en el ambiente como una neblina tóxica, dejaron de ser invisibles para mí. Un día, un cirujano mayor bromeó sobre lo emocionales que éramos las mujeres en época de estrés. En lugar de fingir una risa o desviar la mirada, me quedé quieta, observándolo hasta que su sonrisa se desvaneció. «Ese tipo de comentarios son inexactos y faltan el respeto a todo el personal», dije, con la frialdad con la que cito un protocolo. «No los toleraré». Y los chistes sobre esposas locas, esos que tantas veces había escuchado en boca de Javier y sus amigos, adquirieron un sabor metálico y amargo. Ahora, cuando los oía, no me limitaba a encogerme de hombros. Intervenía. «La locura es a menudo un síntoma de un entorno insano», decía. Antes de diagnosticar a la esposa, habría que examinar el matrimonio. «No», empecé a decir. Una palabra pequeña, de apenas 2 letras, que en mi boca se volvió gigante, un muro de contención para mi propia integridad. Cada «no» era un ladrillo que colocaba en los cimientos de la mujer en la que me estaba convirtiendo, una mujer que ya no negociaba su paz a cambio de aprobación. Paula, por su parte,
continuó con los controles de embarazo en otro centro. Lo supe porque Diego me lo dijo en una de nuestras llamadas semanales, no porque yo preguntara. Su voz, al otro lado de la línea, era cuidadosa. No quiero hacerte daño, me aclaró, como siempre. Pero creo que te ayuda a saber que el niño está bien. Todo progresa con normalidad. Esta vez, la respuesta me salió del pecho sin esfuerzo, casi como un suspiro de alivio. «Me ayuda», respondí, y me sorprendí al descubrir que era verdad, una verdad profunda y quieta. No le deseaba mal a ese bebé. En el mapa envenenado de aquella historia, él era territorio virgen, un futuro sin mancha que merecía crecer lejos de nuestro drama. Una tarde, caminando por el pasillo de maternidad para una interconsulta, me crucé con una mujer embarazada que se sostenía la espalda con una mano mientras miraba con ternura su ecografía. Antes, ese espectáculo de futura maternidad me habría provocado un dolor sordo, un recordatorio de mi propio cuerpo fallido. Ahora, pude verla sin que se me encogiera el estómago. Incluso esbocé una sonrisa. Había hecho las paces con la idea de que la felicidad de los demás no restaba nada a la mía, de que mi valor no se medía en la capacidad de mi útero, sino en la fortaleza de mi carácter y en la honestidad de mi corazón. El hospital siguió siendo el mismo, con su olor a antiséptico y su sonido perpetuo de monitores y pisadas. Pero yo ya no era la misma. Los susurros se convirtieron en estática de fondo, el respeto de algunos en un cómodo silencio, y la pena de otros en un problema que les pertenecía solo a ellos. Yo había reclamado mi espacio, no solo físico, sino emocional. Y en ese nuevo territorio, la palabra no era la llave maestra, y la compasión, incluso hacia los personajes de mi propio drama, era el aire que respiraba. Había dejado de ser un personaje en la tragedia de Javier para convertirme en la autora completa de mi propia historia. Cuando nació el niño, meses después, yo estaba de guardia en el hospital. En otro, había aceptado, finalmente, cambiar de centro. No por cobardía, sino por salud mental. No era una huida, sino una migración necesaria. El nuevo hospital olía igual a desinfectante y sonaba a los mismos monitores, pero sus paredes no estaban impregnadas de mis fantasmas. Allí, yo era simplemente la doctora Morales, la internista nueva con un currículo impecable y una vida personal que no era asunto de los chismes de la cafetería. Esa noche, la guardia transcurría con la cadencia caótica de siempre. Entre una neumonía rebelde y un infarto de miocardio que requirió toda mi pericia, sentí la vibración del móvil en el bolsillo de la bata. Un mensaje de Diego. Lo abrí en un respiro robado entre un electro y la llamada a radiología. La pantalla iluminó la penumbra del box. «Ha nacido. Niño. Sano. Paula está bien. Él también estaba, pero tú no necesitas saber más». Las palabras, escuetas y profesionales, se clavaron en un lugar que ya no sangraba, pero que conservaba la memoria de la antigua herida. Miré el mensaje largo rato, no con dolor, sino con una curiosidad antropológica, como si observara los restos de una civilización en la que una vez habité. Luego, mi formación y mi instinto reclamaron su espacio. Miré el monitor del anciano que tenía delante, don Manuel, marcando una taquicardia peligrosa. Su vida, frágil y temblorosa, pendía de mis decisiones en ese preciso instante. «Vamos, don Manuel», murmuré, ajustando la dosis de amiodarona en el suero. «Quédese conmigo. La vida no se detiene porque en otra parte del mundo nazca un niño ligado a tu pasado». Los latidos irregulares de don Manuel eran una urgencia tangible, el llanto de ese recién nacido, una abstracción lejana. Pero mi mente, durante unos segundos, caminó por dos pasillos distintos, reales y metafóricos a la vez. Uno, el de ese paritorio donde un bebé, fruto de un deseo torcido y un engaño, lloraba por primera vez, ajeno por completo al drama que rodeaba su concepción. Otro, el de mis propias pérdidas, mis negativos mensuales marcados con decepción en el calendario, mis pruebas de fertilidad que solo señalaban mi cuerpo sano como un misterio sin resolver, y la sombra de las ecografías ajenas que una vez me atravesaron el alma. No sentí envidia. No había espacio para ello. La envidia es un lujo de quienes aún creen que la felicidad es un pastel del que otro les ha robado un trozo. Yo ya sabía que la mía se horneaba con ingredientes distintos. Sentí, más bien, una especie de paz extraña, una aceptación profunda y serena.
Aquel niño nunca sería mi hijo. Nunca había estado destinado a serlo. Y eso, lejos de ser una resignación, estaba bien. Era un alivio. Mi maternidad, si llegaba, tendría otros caminos. Los observaba mentalmente, no como sueños difusos, sino como opciones reales, cada una con su propio paisaje. Quizás con otro hombre, uno que no viera mi profesión como un rival, que entendiera que el amor no se mide en horas de presencia doméstica, sino en la calidad del respeto. Quizás sola, enfrentando los formularios de adopción con la misma determinación con la que afrontaba un caso clínico complejo, sabiendo que una familia se construye con voluntad, no solo con biología. Quizás nunca, y tendría que aprender a hacer las paces con eso, a llenar el espacio de otras formas, con la satisfacción de una carrera vivida con pasión, con los lazos elegidos de la amistad, con la legión de vidas que tocaba y mejoraba cada día entre estas paredes blancas. Lo que sí sabía, con una certeza que había costado lágrimas, traiciones y un informe de ADN, era que jamás volvería a permitir que alguien, ni marido, ni suegra, ni amante ajena, ni el bienintencionado comentario de una compañera, definiera mi valor en función de la capacidad de mi útero. Mi cuerpo no era un territorio en disputa ni un instrumento defectuoso. Era el vehículo que me permitía salvar vidas, el mismo que me sostenía en guardias interminables y el que, ahora, me permitía saborear la soledad como un espacio de libertad, no de abandono. Terminé de estabilizar a don Manuel. Sus constantes volvían a la normalidad. El pitido del monitor se transformó en un ritmo constante y tranquilizador. Le di una palmada suave en el hombro y una sonrisa que él devolvió con un parpadeo lento y agradecido. En ese gesto, en esa conexión mínima y poderosa, encontré la confirmación de todo. Mi propósito no estaba atado a un legado genético, sino a la huella que dejaba en el mundo, un latido a la vez. Saqué el móvil una vez más. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Luego, escribí una respuesta a Diego, igual de escueta y cargada de un nuevo significado. Gracias por la información. ¿Todo bien aquí? Eran solo 5 palabras, pero contenían un universo. ¿Todo bien aquí? No era una cortesía vacía. Era la constatación de un hecho. En ese hospital, en mi nueva vida, con mis propias reglas y mi paz recién conquistada, todo, efectivamente, estaba bien. El nacimiento de ese niño no era el final de mi historia, ni siquiera un capítulo particularmente relevante. Era solo un punto y aparte en un libro del que yo, por fin, era la única autora. Y la siguiente frase, la que estaba viviendo en ese mismo instante al salir del box para atender la siguiente urgencia, prometía ser mucho más interesante. Con el tiempo, la historia se convirtió en algo que solo conocían de verdad unos pocos, el equipo médico de aquella noche, mi primo, las familias implicadas. La sangre se había secado, las cicatrices físicas habían cerrado y las emocionales habían formado un callo duro y útil. Para el resto del mundo, yo era simplemente la doctora Morales, la internista que siempre está en urgencias cuando más se complica todo, la que mantiene la calma cuando el caos amenaza con devorar la sala de reanimación. Me convertí en un punto fijo, una roca en el torrente constante de la tragedia diaria, y encontré un extraño consuelo en ese papel. Con el tiempo, comprendí que no bastaba con sobrevivir, necesitaba entender el mecanismo del dolor para transformarlo. Por eso, cuando la herida hubo cicatrizado lo suficiente, volví a estudiar. Me apunté a un máster en gestión sanitaria, no como huida, sino como inmersión más profunda en el mundo que ya habitaba. En las aulas, rodeada de directivos y protocolos, aprendí el lenguaje de la burocracia que sustenta la vida y la muerte. Pero el aprendizaje más valioso no estaba en los libros de texto, sino en la aplicación práctica de esa nueva mirada. Empecé a participar en los comités de ética del hospital, revisando casos anónimos en los que los profesionales, como yo había hecho aquella noche, mezclaban demasiado lo personal con lo clínico. Leía expedientes desapasionados que narraban dramas humanos desgarradores, la cirujana que operó a su hijo con resultado fatal, el psiquiatra que trató a su esposa por una depresión sin declarar el conflicto, la enfermera que ocultó información sobre el estado de un familiar político. Eran historias de gente buena quebrada por un amor que se interponía en su juicio. Cada vez que leía uno de esos expedientes, mi mente viajaba en el tiempo. Olía de nuevo el yodo y el miedo,
Sentía el peso frío del bolígrafo en mi mano al firmar el consentimiento para la cirugía de Javier, y el roce del sobre del ADN en mi bolsillo, como un carbón caliente quemando el tejido de mi bata. En esas reuniones, con la mesa de caoba brillando bajo la luz fluorescente, mi voz se volvía tranquila y firme. Y repetía lo mismo, una y otra vez, como un mantra clínico y personal: no podemos pedirle a la gente que sea de piedra. Pero sí podemos pedirles que no se pongan donde van a romperse. Era una advertencia para los demás y un recordatorio para mí: la compasión no debe ser un acto de automutilación. Esta nueva claridad profesional comenzó a filtrarse en cada aspecto de mi vida, tiñéndolo de una calma que antes no conocía. En casa, mi piso, que durante años había sido poco más que un dormitorio entre guardias, se fue llenando de cosas pequeñas que antes no veía o que no me permitía disfrutar. Los desayunos sin prisa los días libres se convirtieron en un ritual sagrado. Me sentaba ante la ventana de la cocina con una taza de café humeante, sin el ruido de fondo de reproches o la presión de una conversación pendiente. Simplemente miraba la luz cambiar sobre los edificios y saboreaba el silencio, que ya no era vacío, sino espacio. Los libros, antes leídos a hurtadillas en ratos robados al sueño, recuperaron su volumen y su textura. Podía quedarme hasta tarde, con la lámpara de la mesilla encendida, sin que nadie se quejara ni me preguntara con fastidio, otra vez leyendo. El haz de luz iluminaba las páginas y también una parcela de mí que había estado a la sombra. Y los viajes cortos con amigas, antes cancelados una y otra vez por culpa o por la exigencia de una presencia que se suponía debía ser constante, se volvieron realidades. Me reía en trenes, compartía habitaciones de hotel y caminaba por calles desconocidas sin la losa de la obligación, sintiendo la culpa disolverse como un azucarillo en el café de una terraza cualquiera. En una de esas escapadas, sentada en la arena de una playa al atardecer, Sonia sacó un tema que resonó en mí. Hablaba de una conocida que había conseguido un marido rico, un pasaporte dorado a una vida de lujos y despreocupación. Las demás asentían con una mezcla de envidia y resignación mientras yo dejaba que el comentario flotara en la brisa salina. Finalmente, dije, más para mí que para ellas, yo no necesito un pasaporte dorado. Bajo la mirada de todas, saqué del bolso mi cartera y mostré mi tarjeta de colegiada del hospital. No era un gesto grandilocuente, sino íntimo, la exhibición de mi documento más valioso, mi título, mi independencia, mi capacidad de firmar mi propio destino. No hubo discusión. Solo el sonido de las olas rompiendo, como un aplauso lento y constante a esa verdad. Esa firma, la de Clara Morales, sin apellidos añadidos ni títulos que la vincularan a nadie más, se convirtió en mi sello personal. La estampaba en informes, en autorizaciones, en los formularios del Comité de Ética y, sobre todo, en las decisiones cotidianas que construían mi vida. Cada vez que lo hacía, no era un simple trámite administrativo. Era una reafirmación. Un recordatorio de que el poder sobre mi propia historia, una vez recuperado con tanto dolor, no lo soltaría nunca más. La tinta era el símbolo de una soberanía que había ganado en la batalla más dura, la que se libra dentro de una misma, en el silencio de una guardia o en la soledad de una cocina al amanecer. A veces, en guardias tranquilas, las pocas que lo son, me encuentro mirando la puerta de urgencias como si esperara que aquel suceso se repitiera, como si volviera a entrar una camilla con el reloj de Javier brillando bajo la luz fría. No ocurre. La vida tiene demasiados dramas nuevos cada día como para repetir los viejos. Cuando cuento mi historia, porque a veces la cuento, a residentes que creen que la bata los protege de todo, la resumo así. Durante mi guardia de madrugada en el hospital, ingresaron 2 pacientes graves. Eran mi marido y su amante embarazada. Mi mirada se enfrió. En mi mano ya tenía los resultados del ADN. Parece el inicio de una película de sobremesa. Pero para mí fue el momento exacto en que dejé de sentirme una víctima desorientada y empecé a usar todo lo que sabía, como médica, como mujer, para poner las cosas en su sitio. No destruí a Javier. Eso lo hizo él solo, con sus decisiones. Yo solo me retiré del papel de anestesista emocional que amortiguaba sus errores. No odié a Paula. Con el tiempo, entendí que también había creído en una versión maquillada de él. Si algún día ese niño pregunta quién soy, espero que le digan la verdad, que fui la esposa a la que su padre traicionó,
pero también la doctora que firmó para que lo operaran cuando estaba a punto de morir. Y si alguna mujer se encuentra un día, en una guardia, con la vida personal estrellándose contra la camilla de reanimación, ojalá recuerde esto: no eres solo la esposa, ni solo la médica. Eres la persona que tiene derecho a apartarse, a protegerse, a pedir ayuda y a decir: antes de que me llamen loca, histérica o exagerada, quiero que vean las pruebas. Después, que digan lo que quieran. La noche en que vi entrar a mi marido y a su amante embarazada por la puerta de urgencias, supe que ya nunca más dejaría que las historias de otros borraran la mía. El ADN lo confirmó en números. Mi vida, desde entonces, lo confirma en decisiones. Hace unas semanas, una residente de primer año, la doctora Silva, se acercó a mí después de un caso particularmente difícil. Una mujer joven con un traumatismo craneal, cuyo novio, visiblemente alterado, no dejaba de interrumpir el protocolo con gritos y acusaciones. La residente tenía los ojos vidriosos, las manos le temblaban ligeramente. Me pidió hablar en privado. No sé cómo hacerlo, doctora Morales, confesó en la pequeña sala de personal, rodeada de taquillas. Él me grita, me dice que no sé lo que hago, que si ella muere será mi culpa. Y yo conozco a esa chica. Fuimos al colegio juntas. Cada vez que miro su cara, siento que me voy a desmoronar. Su bata, aún tiesa y nueva, no era el escudo que ella había esperado. Le serví un café y le conté mi historia. No toda, no los detalles más sórdidos, sino el meollo, la noche en que la profesional y la personal chocaron de frente, y cómo tuve que elegir, conscientemente, apartarme para no romperme. No por cobardía, sino por supervivencia ética. Tu deber es con la paciente, le dije, no con el drama que la rodea. Si ese hombre te impide trabajar, llama a seguridad. Si el vínculo personal te nubla el juicio, delega. Eso no te hace mala médica. Te hace humana y responsable. La vi respirar hondo, asintiendo. Sus manos dejaron de temblar. No era una solución mágica, pero era un mapa, un camino que otra ya había recorrido antes que ella. Esas conversaciones se han vuelto parte de mi rutina, una especie de legado no escrito. No soy una mentora al uso, no doy consejos sobre técnicas quirúrgicas o diagnósticos complejos. Mi especialidad, forjada a fuego, es la frontera difusa entre el corazón y el fonendoscopio. Les hablo de los límites, esa palabra que a los médicos nos enseñan a ignorar en pos del deber, pero que es tan vital como cualquier protocolo de reanimación. En el Comité de Ética, donde ahora paso gran parte de mi tiempo, he impulsado la creación de un protocolo específico para situaciones de conflicto de interés emocional. Algunos de los veteranos fruncieron el ceño al principio. Si nos apartamos cada vez que un paciente nos toca la fibra, no quedaría nadie en urgencias, argumentó uno. No se trata de tocar la fibra, repliqué, con la calma que me da haber estado al otro lado. Se trata de cuando el lazo personal amenaza con estrangular tu criterio clínico. No es sensibilidad, es un riesgo médico. Y como tal, debe gestionarse. Ganamos la votación por un margen ajustado. Ahora, cualquier profesional puede solicitar un relevo en un caso sin tener que dar explicaciones vergonzantes. Basta con una declaración confidencial. Un pequeño triunfo, quizás, pero que hubiera cambiado aquella madrugada de sirenas para mí. Fuera del hospital, mi vida ha adquirido un ritmo propio, acompasado y sereno. Los viajes con amigas ya no son escapadas furtivas de una vida que me ahoga, sino expansiones naturales de una existencia que me pertenece. Hemos recorrido pueblos costeros, nos hemos perdido por montañas, hemos reído hasta doler el vientre en restaurantes donde nadie sabe mi nombre ni mi historia. La culpa, aquel azucarillo que se disolvía con esfuerzo, ahora es un sabor remoto, casi olvidado. En una de nuestras últimas escapadas, sentada en la arena mientras el sol se hundía en el mar, Sonia, mi amiga divorciada, sacó a colación a una conocida que había conseguido un marido rico, un pasaporte dorado a una vida de lujos. Las demás asentían con una mezcla de envidia y resignación que me resultaba dolorosamente familiar. Yo escuché, dejé que el comentario se lo llevara la brisa salina, y luego dije, con una calma que surgía de lo más hondo de mi ser, yo no necesito un pasaporte dorado. Todas me miraron, expectantes. Saqué del bolso mi cartera y, de ella, mi tarjeta de colegiada del hospital.
No era un gesto grandilocuente, sino íntimo y definitivo. Mi documento más valioso es otro, mi título, mi independencia, mi capacidad de firmar mi propio destino. No hubo discusión. Solo el sonido de las olas rompiendo, como un aplauso lento y constante a esa verdad que, tras un largo camino, por fin sentía como propia. Esa firma, la de Clara Morales, despojada de cualquier atadura que no fuera mi propia voluntad, comenzó a tallar el contorno de la persona que decidí ser. La estampaba no como un acto de rebeldía, sino como uno de creación. En cada informe, en cada formulario, y especialmente en esas pequeñas elecciones que tejen la trama de una vida, no estaba reclamando un poder, sino ejerciendo uno que siempre había sido mío, pero que el mundo se había empeñado en ocultar. La firma se convirtió en el eco silencioso de una verdad que ahora habitaba en mí. La libertad no es un territorio que se conquista, sino una respiración que se recupera, y cada vez que el bolígrafo trazaba mi nombre, era simplemente yo, recordándome a mí misma cómo suena. Hace un mes, supe por un conocido común que Javier y Paula habían intentado una vida en común, pero que no había funcionado. Él sigue pagando la manutención del niño, que crece sano. No sentí nada parecido a la Schadenfreude, ese regodeo en el fracaso ajeno. Fue, más bien, una confirmación más. Las estructuras construidas sobre mentiras suelen tener los cimientos podridos. Mi estructura, en cambio, la he ido levantando yo, ladrillo a ladrillo, con paciencia de cirujana. A veces, en la quietud de mi apartamento, miro mi título enmarcado en la pared y la tarjeta de colegiada sobre la mesa y sonrío. No son trofeos, son herramientas. Las herramientas que me permitieron reescribir un final que otros habían escrito por mí y empezar, por fin, mi propia historia.